Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar una noticia que ha estado dando vueltas en el mundillo de la farándula turca y que, para ser honestos, nos tiene a todos con el corazón un poquito acelerado. Y es que, ¿quién no se emociona cuando hablamos de ellos? Sí, hablo de Demet Özdemir y Can Yaman. La noticia de la que vamos a hablar hoy es sin duda real y, como siempre, aquí en nuestro canal, vamos a ir hasta el fondo para entender qué está pasando. Antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes y confirmaciones, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así jamás se perderán una de nuestras dosis semanales de actualidad, misterios y todo lo que nos apasiona del universo de las celebridades. ¡Vamos allá! Verán, últimamente los rumores y las especulaciones han estado a la orden del día en torno a la posible reconciliación o, al menos, a un reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman. Para quienes no estén tan al día, ambos actores turcos saltaron a la fama mundial gracias a su química explosiva en la serie Erkenzicus. Su relación en pantalla era tan palpable, tan real, que inevitablemente los fans comenzaron a fantasear con que esa magia trascendiera las cámaras. Y bueno, durante un tiempo pareció que así era. Tuvimos avistamientos, rumores de romance e incluso, hasta se llegó a confirmar una relación que, aunque corta, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas cambiaron, tomaron rumbos diferentes, y cada uno siguió su propio camino, cosechando éxitos por separado. Pero aquí viene lo interesante y es precisamente sobre lo que vamos a hablar en profundidad, las recientes declaraciones de Demet Özdemir. La actriz, siempre reservada pero honesta cuando se le pregunta sobre su vida personal, ha roto el silencio y ha abordado, de manera directa, las especulaciones sobre su relación con Can Yaman. Y créanme, sus palabras han sido como un torbellino de emociones. No se trata de un simple sí o un no, sino de una respuesta que deja entrever muchas cosas, que nos invita a leer entre líneas y a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones, especialmente cuando están bajo el escrutinio público. Demet ha sido clara al decir que mantiene una relación de amistad con Can Yaman. Amistad. Esa palabra puede significar tantas cosas, ¿verdad? En el contexto de una relación pasada que generó tanta expectación, la palabra amistad puede ser interpretada de muchas maneras. Para algunos es la señal de que las cosas han quedado en buenos términos, que el cariño y el respeto persisten a pesar de la separación. Para otros puede ser una forma diplomática de referirse a algo más, o simplemente el primer paso hacia una posible reconciliación. Y es ahí donde reside la intriga, donde se alimenta la especulación. La actriz mencionó que se encuentran en contacto y que se alegran de los éxitos del otro. Esto en sí mismo es una confirmación de que no hay rencores ni mala vibra entre ellos, lo cual, francamente, es una noticia positiva. En un mundo donde las rupturas suelen ser conflictivas, saber que dos personas que compartieron tanto pueden mantener una conexión saludable es admirable. Y Can Yaman, por su parte, siempre ha tenido palabras de elogio hacia Demet, destacando su talento y su profesionalismo. Esa admiración mutua es, sin duda, un pilar fundamental para cualquier tipo de relación, sea cual sea su naturaleza. Pero, ¿qué nos dicen estas declaraciones en el contexto de los rumores de reconciliación? Demet Özdemir ha sido enfática al afirmar que no hay planes inmediatos de volver a estar juntos sentimentalmente. Sin embargo, y aquí está el matiz que nos hace pensar, ha dejado la puerta abierta a lo que el futuro pueda deparar. Ha dicho algo así como que nunca se sabe. Y esa frase, mis queridos amigos, es oro puro para los amantes del drama y la intriga. Ese nunca se sabe es el que nos permite soñar, el que nos da pie a imaginar escenarios, el que alimenta las esperanzas de aquellos que disfrutaron de su conexión en Erkenzicus y desean verlos juntos de nuevo, tanto en la pantalla como quizás en la vida real. Es importante recordar el impacto que tuvo Erkenzicus. La serie no solo catapultó a Demet Özdemir y Can Yaman a la fama internacional, sino que también creó una legión de fans que se enamoraron de la pareja Canem. Esa química, ese romance de cuento de hadas que vivieron en la serie, se trasladó de tal manera a la vida real que la separación fue un golpe duro para muchos. La noticia de su relación y posterior ruptura fue seguida de cerca por millones de personas. Por eso cualquier indicio, por pequeño que sea, de que podrían volver a estar cerca, genera un revuelo mediático considerable. Las declaraciones de Demet Özdemir llegan en un momento en que ambos están en la cima de sus carreras.
Can Yaman ha conquistado el mercado italiano y se prepara para proyectos internacionales, mientras que Demet Özdemir sigue siendo una de las actrices más queridas y solicitadas en Turquía, con proyectos que la llevan a explorar diferentes géneros y a demostrar su versatilidad. Verlos juntos de nuevo, ya sea en una nueva serie, una película o incluso en un proyecto conjunto fuera de la actuación, sería un acontecimiento para la industria y para sus seguidores. Ahora analicemos un poco el lenguaje no verbal, las entonaciones, y el contexto en el que estas declaraciones se dieron. Por lo general, cuando una celebridad quiere cerrar un tema de manera definitiva, tiende a ser muy tajante. Pero cuando se utiliza esa expresión ambigua de nunca se sabe, generalmente indica que hay algo más, o al menos, que no se descarta por completo la posibilidad. Demet Özdemir, al ser una figura pública de gran peso, sabe perfectamente el impacto de sus palabras. Por lo tanto, es muy probable que haya medido cada sílaba para dar una respuesta que sea honesta, pero que también permita mantener la expectación y el cariño de sus fans. Es natural que los medios y los seguidores busquen una confirmación de un romance, especialmente cuando se trata de dos personas que tuvieron una relación tan mediática y que además parecen seguir siendo muy buenos amigos. La línea entre la amistad genuina y un posible regreso sentimental puede ser muy fina, y en el mundo del espectáculo, a menudo se cruza. ¿Qué otros detalles podemos añadir a esta historia? Bueno, recordemos que después de su separación, ambos han tenido otras relaciones. Demet tuvo un matrimonio que lamentablemente no prosperó. Can Yaman ha estado vinculado sentimentalmente con varias personalidades. Esto demuestra que a pesar de la intensidad de su relación pasada, la vida ha seguido su curso para ambos, y han buscado la felicidad en diferentes direcciones. Sin embargo, el hecho de que ahora se describan como buenos amigos y se apoyen mutuamente sugiere una madurez y un respeto que son dignos de elogio. La industria del entretenimiento turco es conocida por sus fuertes vínculos y la forma en que las parejas de pantalla a menudo trascienden a la vida real, creando una conexión especial con el público. Erken Cikus no fue una excepción. La química entre Demet y Can fue tan magnética que los espectadores se involucraron emocionalmente en su historia de amor de una manera profunda. La serie se convirtió en un fenómeno global, y los fans de Canem se convirtieron en una fuerza poderosa, siguiendo cada paso de la vida de los actores, tanto profesional como personal. Cuando la relación entre Demet y Can se hizo pública, fue recibida con una euforia masiva. Las redes sociales se inundaron de felicitaciones y deseos de felicidad para la pareja. Los paparazzi los seguían constantemente y cada aparición pública juntos era analizada hasta el último detalle. Sin embargo, como la mayoría de las relaciones en el ojo público, la suya enfrentó sus propios desafíos. Los detalles de su separación nunca fueron completamente revelados, lo que solo alimentó más las especulaciones y los rumores. La forma en que Demet Özdemir ha abordado la pregunta sobre Can Yaman en este momento es particularmente interesante. En lugar de dar una respuesta evasiva o cerrada, ha optado por un enfoque que es a la vez honesto y abierto. Al decir que son amigos y que se alegran del éxito del otro, está validando la importancia de su conexión pasada sin cerrar la puerta a interpretaciones futuras. La frase "nunca se sabe" es un clásico en el universo de las celebridades para mantener a la audiencia intrigada y esperanzada. Consideremos el impacto de esta declaración en la base de fans. Para los seguidores más acérrimos de Canem, estas palabras son un bálsamo. Han estado esperando noticias, señales, cualquier cosa que sugiera que la magia de Erken Cikus podría renacer. La posibilidad, por remota que sea, de que algo más pueda surgir entre ellos es suficiente para mantener viva la esperanza y la conversación. Es un testimonio del poder duradero de su química y de la conexión que establecieron con su audiencia. Desde una perspectiva mediática, esta declaración es oro. Genera clics, suscita debates y mantiene a los actores en el centro de atención. En una industria donde la visibilidad es clave, mantener esa chispa de interés es fundamental. Demet, siendo una profesional experimentada, probablemente entiende la dinámica. Su respuesta no es una mentira, pero tampoco es una negación tajante. Es un equilibrio delicado que sirve a múltiples propósitos. Es importante también considerar el contexto actual de sus vidas. Ambos han pasado por otras experiencias de relaciones significativas desde su ruptura. Demet estuvo casada con el músico Oğuzhan Koç, una unión que lamentablemente terminó en divorcio. Can Yaman, por su parte, ha tenido varias relaciones de alto perfil, y su vida personal ha sido objeto de mucha especulación.
Estas experiencias vitales pueden haber aportado una nueva perspectiva y madurez a su visión de las relaciones. El hecho de que puedan mantener una amistad, y aparentemente apoyarse mutuamente, sugiere un nivel de respeto y entendimiento que es maduro y positivo, independientemente de si vuelven a ser pareja o no. La industria del entretenimiento a menudo opera en un ciclo de rumores, confirmaciones y negaciones. Los fans se convierten en detectives analizando cada tuit, cada me gusta, cada aparición pública en busca de pistas. En el caso de Demet y Can, la narrativa de su relación pasada, su separación y ahora esta sutil apertura al futuro, es material perfecto para esta dinámica. ¿Podría ser una estrategia de relaciones públicas para generar interés en futuros proyectos? Es una posibilidad que no se puede descartar por completo. Sin embargo, también es plausible que sea una expresión genuina de sentimientos y una forma de navegar una relación compleja en el ojo público. La honestidad, incluso cuando es ambigua, es a menudo preferible a la falsedad. El mundo del espectáculo turco tiene una forma particular de mantener vivas las historias de sus estrellas. La longevidad de la admiración de los fans por parejas como Demet y Can demuestra que a veces, la conexión que se crea en pantalla resuena mucho más allá de la pantalla. La magia que cautivó a millones no desaparece fácilmente, y cualquier indicio de su posible retorno puede ser recibido con un entusiasmo desbordante. Para aquellos que anhelan verlos juntos de nuevo, ya sea en una nueva serie o en la vida real, las palabras de Demet Özdemir ofrecen un rayo de esperanza. Nunca se sabe es la invitación a la imaginación, al optimismo. Es la validación de que a pesar de los caminos divergentes, la conexión subyacente podría persistir. En resumen, mis queridos, la noticia es real en el sentido de que Demet Özdemir se ha pronunciado sobre su relación actual con Can Yaman. Ha confirmado que mantienen una amistad, que se alegran de los éxitos del otro y que, aunque no hay planes inmediatos de reconciliación sentimental, el futuro es incierto. Esta respuesta, cargada de matices, ha dejado abierta la puerta a la especulación y ha encendido la ilusión de muchos fans que añoran ver a Canem juntos de nuevo. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la conexión entre ellos, ya sea de amistad o algo más, sigue siendo un tema que genera un gran interés y cariño por parte de su público. Y hasta aquí, mis queridos seguidores, llega nuestro análisis de hoy sobre esta noticia tan comentada. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los entresijos de la vida de nuestras estrellas turcas favoritas. Como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecen las declaraciones de Demet? ¿Creen que hay esperanzas para un regreso de Canem? ¿O creen que es simplemente una amistad bien llevada? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leo todos y me encanta debatir con ustedes. Su perspectiva es lo que enriquece nuestras discusiones y nos ayuda a todos a entender mejor el fascinante mundo del entretenimiento. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta. Cada me gusta nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Demet Özdemir y Can Yaman, para que todos estemos al tanto de las últimas noticias y sigamos debatiendo juntos. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes y nos ayuda a crecer como comunidad. Gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y sorpresas. ¡Chao!